Bueno, pues me parece que todas las preguntas son muy atinadas y además son muy interesantes. Creo que no podríamos, pues voy a tratar de ser muy breve y preciso en cada una de ellas porque nos podríamos extender solo en una, pues otra conferencia, ¿no? Brevemente, Juan Zacarías te habla del capitalismo que se alimenta de la pobreza. Me parece que efectivamente estamos ahorita en un tema de globalización que sería quizá, están los movimientos, ¿no?, que hoy ya vemos como los globalifóbicos que rechazan este cambio de apertura de fronteras, pero ahorita puso un muy buen ejemplo el profesor, me parece que hablando del tema de cambio climático. Para realmente combatir ya problemas de esta envergadura estamos hablando que el medio ambiente no tiene fronteras. Cuando hablamos de que es un problema de la tala en el Amazonas, en Brasil, está afectando el norte de Estados Unidos y por lo tanto entonces todas sus cosechas y la economía también está teniendo pues una reducción en su productividad, pues entonces estamos dándonos cuenta de que nos tenemos que sentar en la mesa todos los actores, y todos los actores no estoy hablando nada más de gobiernos, estoy hablando de sociedad civil, estoy hablando de la iniciativa privada, estoy hablando de los jefes de Estado, de los titulares de los organismos internacionales, porque ellos también establecen agendas. Y establecen agendas y es mejor, yo creo, que estar sentados en la mesa y establecer una agenda en común donde se escuche la voz de todos, a establecer y diseñar una agenda que solo efectivamente se apegue a la perspectiva de un grupo de personas o una élite. Me parece que no podemos, yo realmente percibo, dar marcha atrás a este tema. No creo que tampoco el capitalismo se alimente la pobreza. Lo que sí creo es que se necesita dotar de capacidades, que más adelante creo que voy a abordar una de las preguntas de esta Eida, para explicar más a fondo este tema. Entonces yo creo que en grandes rasgos ese tema. Berta comentaba de por qué no existe un órgano gubernamental para evaluar. Es algo muy interesante. En México no existía una evaluación y ni siquiera una medición oficial, porque sí había estimaciones de la pobreza, en donde hubiera un consenso nacional. De hecho, en el 2000, cuando entra el gobierno en turno, pues rápidamente voltea y le pregunta al secretario de Desarrollo Social saliente, le dice: oye, bueno, fíjate que nosotros queremos empezar a hacer una planeación, quisiera saber cuántos pobres exactamente tenemos en la República Mexicana. Y por sorprendente que se escuche en el siglo XXI, pues la respuesta fue: pues la verdad es que tenemos estimaciones, pero no hay nada exacto y no sabemos dónde están, cuántos son, exactamente cuáles son sus condiciones. Entonces, efectivamente, comentaba bien Eufrosina que pues la pobreza muchas veces se vive y es muy cruel también catalogarla y definirla, pero también se hacen estos marcos metodológicos para realmente poder saber a qué se está combatiendo y dónde se está combatiendo, con mapas, con números, con condiciones y estudios. Yo creo que no está peleado, sino que se puede muy bien complementar el uno con el otro. Y es hasta 2004 donde se genera en este país la Ley General de Desarrollo Social, que además incorpora lo que es la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que hoy preside el doctor Hernández Licona. Y es hasta 2004 que efectivamente entonces institucionalmente se empieza a evaluar todo programa social para realmente saber si está funcionando o no está funcionando. Ya se emiten hoy día recomendaciones, se emiten evaluaciones de impacto, evaluaciones de actividades, para realmente ver si todo lo que se está gastando está teniendo entonces un impacto en la reducción de la pobreza, o si no hay que redefinirla, cambiarla o eliminar los programas. Y está en la página de www.coneval.gov.mx. Yo los invito a que la visiten porque vienen datos muy interesantes de todo lo que es el avance en esta materia en nuestro país. Y está muy desagregado, inclusive a nivel municipal se puede saber cuántos habitantes, cuántos viven en cada una de las 3 líneas de pobreza que tenemos por ingreso, ya sea alimentaria, capacidades, patrimonial, y también ahora la nueva línea que es la multidimensional, porque no es solo un tema de ingreso, sino que también conlleva, como diría Julio Volvinic en su línea de necesidades básicas satisfechas, pues otros temas. Eso lo pongo en la mesa para que le eches un buen ojo, Berta, me parece que es muy interesante. Eida, hablabas de whose responsibility is to eradicate poverty. Pues yo creo que es responsabilidad de todos. Yo creo que no es una responsabilidad solo de los jefes de Estado, y además hay que desagregar aquí, porque luego también se entiende que el responsable en un gobierno es el presidente. Y creo que el tema de pobreza es también de los gobiernos subnacionales o estatales, como lo denominamos aquí en México. Es una responsabilidad de los gobiernos municipales, es una responsabilidad de la sociedad civil, es una responsabilidad del empresario que va a dotar y va a generar oportunidades económicas sin perjudicar y realmente dotando a todos los empleados con un seguro social básico, y no como hoy ya sucede quizá también en nuestro país, que se tiene lo que es el tema de la contratación por fuera, para que entonces yo no tenga seguridad social, no me cueste tanto, no te tenga que entonces después jubilar, pensionar, etcétera, y por lo tanto entonces en cualquier momento tus derechos se reducen y te puedo correr, y habrá consecuencias jurídicas mínimas.
a diferencia del otro. Entonces creo que sí habría que ahondar más en ese tema. En términos generales, pues yo creo que sí es desarrollo o occidentalización. Yo creo que ya estamos inmersos en este tema de la globalización, no podemos dar marcha atrás, y lo que sí necesitamos, yo creo que es dotar de derechos, porque yo creo que aislarnos de todo, tenemos muy bien ejemplos de los kibbutz en diferentes comunidades, donde intentaron ellos aislarse y realmente producir absolutamente todo. Entonces ellos iban a producir su alimento, ellos iban a construir su vivienda, ellos iban a construir todo el tema de la infraestructura, y se están dando cuenta que en un mundo global, donde hay un intercambio y un flujo de personas y conocimiento que es velocísimo, pues vale más la pena reducir costos, y que si hay alguien que quizá fuera de tu kibutz sabe construir mejor la carretera, pues le digas a él y no te gastes tanto tiempo investigando si hay alguien que lo puede hacer mejor. Y esa es la lógica quizá de este tema de la economía de mercado. Simplemente habría que dotar de todas las herramientas a las personas que no tienen acceso, como bien comentaba en Oaxaca Estrofrosina. El tema de Phillips, los key factors, yo creo que me remito rápidamente a lo que sería lo que propone Amartya Sen. Las 5 libertades políticas. Hablamos de que si no, tú no tienes un marco democrático donde puedas participar, no puedas expresarte, no puedas decirle a tu gobernante en qué estás gastando, cómo lo estás gastando, realmente a través de evaluaciones está funcionando, pues entonces, ¿sabes qué? Es un factor necesario la libertad de expresión, la libertad política, la libertad de contender por un cargo de elección popular, la libertad de tú también, pues poder, porque además creo que eso es algo que nos falta, el tema de la fiscalización a recursos de organismos internacionales, que hoy dicen que muchas veces este financiamiento lo están catalogando en algunos articulistas en Harvard como el dead aid, que simplemente se está dotando de muchísimos recursos financieros que no se saben a dónde van, si están teniendo impacto. Entonces valdría la pena repensar esa parte. Entonces yo podría también el tema de seguridad social y transparencia, y los invito también que ahonden en esas 5 libertades de Amartya Sen, que me parece que son derechos fundamentales, porque él pone un ejemplo muy bueno. ¿De qué me sirve que yo gobierno o yo, iniciativa privada, fundación, te dé a ti arroz si tú eres un enfermo? Que al final del día, pues no importa el arroz que yo te dé, si tú estás enfermo, pues al final del día vas a seguir desnutrido, enfermo y sin ningún tema. Y además, y después te digo, oye, pero además te puedes tú quizá capacitar y te voy a dar esta bicicleta y tampoco sabe montar la bicicleta, pues el chiste es más bien de que nuestros actores de todos los sectores estén involucrados en realmente formar y capacitar a las personas en todo el sentido de la palabra para que puedan tomar buenas decisiones. Y yo sí soy creyente de que ya estamos en un mundo global y sí se necesita no aislarnos, sino realmente dotar del conocimiento básico para saber cómo involucrarnos y cómo movernos. Por último, Gabriel comentaba también, Espinosa, el tema de un programa internacional para todos. Yo creo que esto se enmarca muy bien en los objetivos del desarrollo del milenio. No es un programa global y tampoco puedes obligar a todos los países a que hagan un solo programa, porque las necesidades son diferentes en cada contexto. Lo que sí se puede hacer es establecer metas quizá en común, que sabes que eso es un precedente para realmente tener un bienestar mínimo para poder accesar a diferentes cuestiones y libertades. Y en materia de política de vivienda me parece que es un tema que tiene que ver con reforma agraria, con una reforma que no se ha cumplido hoy día en varios países, incluyendo quizá aquí el tema de México, con el tema de la tenencia de la tierra. Es un tema que si los estudiosos de este tema ven que han tratado de resolver, es muy complejo. Tenemos asentamientos irregulares en ciudades hoy día impresionantemente grandes y complejos de solucionar. Un ejemplo de ello es Kibera, en Kenia, donde tienes una población inmensa, donde tienes entonces tú terratenientes, porque uno pensaría, bueno, si es irregular, entonces no paga. Sí paga. Y entonces tienes monopolios de asentamientos irregulares que están alimentados, y es tal la cantidad de personas que viven, más de 800,000 personas, que expulsarlas de este territorio se convierte en un problema político, porque entonces ¿qué gobernante va a querer expulsarlas y después ganar las elecciones en los próximos términos? Entonces es un problema también de visión, y como diría Winston Churchill, políticos que no vean por la próxima elección, sino por la próxima generación. También está el caso de Dharavi, en India, en Mumbai, donde realmente hay varios problemas que hoy ya están aconteciendo ahí. Se está tratando de darle oportunidades dentro de la propia ciudad, porque la gente efectivamente rechaza, como bien comenta el profesor, a mudarse a la periferia de la ciudad, como sucede en Lima o como sucede dentro de la propia Ciudad de México, porque dicen vamos a hacer una ciudad sustentable, pero resulta que cuando se mudan a la ciudad sustentable, pues ellos no tienen entonces la misma distancia de su trabajo, tampoco el acceso a servicios de salud, educación, vivienda. Entonces se convierte en un problema que también tiene que ser integral para que funcione. Me parece que lo que se necesita hacer esto en varios países es la estrategia de asentamientos irregulares, dotar a la gente de certeza, porque si la gente no tiene un papel
documentado que realmente le garantice que esa tierra es suya, entonces él no va a invertir. Es lo que te dice la literatura en este tema. El tema de la falta de también tener la regularización y también los recursos y las capacidades para que entonces estas ciudades responsables realmente salgan adelante. Y pues nada más como reflexión, es impresionante que después de la Revolución Mexicana, que estamos cumpliendo el centenario, todavía tenemos una Secretaría de la Reforma Agraria que pues todavía le faltan muchísimas cosas por hacer. Entonces creo que en términos generales quise ser muy preciso, mis preguntas muy interesantes, muchas gracias. Yo voy a tomar medio minuto para pedirle a la Efrosina que me disculpe, y a ustedes también. Me tengo que ir. Dice un colega mío, sirva de buen pretexto tecnocrático, que si hay una pobreza que nos unifica a todos los habitantes de esta área, es la pobreza de tiempo, producto de la absurda realidad que vivimos. Yo vine del extremo sur a estar con ustedes y ahora me voy de nuevo a la ciudad universitaria, tengo un debate a la 1, al que espero poder llegar a tiempo. Así es que muchas gracias por su atención y los felicito.